Nuestro ser no es solamente un cuerpo físico, y por eso podemos cambiar de dimensión. Y eso es lo que pasa cuando el individuo muere. Pasamos a una área mucho más sutil, y ahí entendemos qué es lo que significa juzgar. Cuando juzgamos, vamos en contra de alguien o en contra de una situación o cualquier cosa, vamos en contra. Y inmediatamente ese campo va a intentar de frenarte, va a intentar de que no lo hagas. Cuando sientes una situación en tu vida donde te sientes estancado o te sientes que no puedes avanzar, que nada se abre para ti, eso significa que estás en resistencia. Y por esta razón, la palabra Islam tiene una gran presión. Cuando escucha la palabra Islam, aun si eres musulmán o te llamas musulmán, aún sientes esa presión, porque ese es el propósito de eso, de esa palabra, de dar presión, de poner una presión en la estructura del ego. Es la estructura que se resiste, que está en resistencia. La estructura que está en resistencia es la estructura del ego. Solamente la palabra Islam ya pone presión. Y si tú puedes aceptar esa presión y que puedes de alguna manera no ir en contra, pero sino ir a favor de ella, eso tendrá muchos beneficios muy rápidos para ti. Porque no hay ningún punto donde esta palabra no ponga presión. El problema es cuando tienes tal presión en ti y que no puedes verla, y lo que haces es poner esa presión en los demás. La pones en los demás y culpas a los demás. Te dices que la presión viene de fuera o es fuera que te la someten. Y cada vez cuando vas en contra del otro, no vas a cambiar nada. Al contrario, te vas a crear una fijación en tu propia resistencia. Cierras tu corazón. Una vez le preguntaron a Ramana Maharshi, ¿qué pasa si tenemos un problema con alguien, un conflicto con alguien? ¿Qué deberíamos hacer? Y su respuesta fue, no existe el otro no existe. Eso es algo que no tienes que entender intelectualmente. Y eso es algo que tienes que entender dentro de ti. Porque la única persona, lo único que está en resistencia eres tú. Todos nosotros estamos en nuestro propio nivel de resistencia. Y el profeta Muhammad, la paz sea con él, él dijo, he hecho mi karim, mi diablo. El diablo, el devil en inglés, si se lo lee al revés, significa evil, que significa el mal. Va en contra de la vida, entonces te resistes y nos resistimos y por ese karim, ¿no? Digamos, nuestro diablo personal, el de cada uno. Y se dice en el libro del amor que circula por nuestras venas. Y tenemos esta resistencia. Y el profeta dijo, he hecho que mi diablo se rinda. Y solamente en nosotros una cosa que se resiste, y ese es el mal, que va en contra de la vida. Lo puedes llamar el mal o no, pero piénsatelo. Piénsatelo y sobre todo velo en la manera en la cual tú estás en contra de la vida, de tu propia vida, pero no solo tu vida, sino también la vida en sí, lo que pasa, ¿no? Así que no deberías estar en contra de eso. Si vas a ver a un sheikh y te dice, tengo un problema, nuestro sheikh, nuestro maestro, te preguntaba siempre, ¿es grande o es pequeño? Y si tú le decías, hoy tengo un problema muy gordo.
Ay, pues hazlos pequeñitos, entonces, hazlos pequeñitos. Y si tú le dirías, bueno, no es muy grande, ¿eh? No es muy gordo. Y él respondía, bueno, si no es gordo, si no hay problema, entonces no hay problema. Fin, no importa. El problema también es una ilusión, porque no existe tal cosa. No puede haber un problema, porque solamente está este campo, está simplemente esta vida. Y como lo he dicho antes, que es totalmente amoroso, porque te lo quiere mostrar y te lo quiere probar en cada instante, porque te acaricia, te toca con dulzura. Y si tú tienes esa sensibilidad, podrás sentir permanentemente abrazado, aceptado, amado. Y esta es la razón por la hay mucha gente gente se aísla en cuevas solos y están totalmente en dicha. Y pueden que se sientan 10.000 veces mucho más dichosos que una persona que está con su pareja, que ama, porque el campo está siempre disponible. Está constantemente ahí y te ama. Lo puedes personalizar y le puedes dar un nombre. Pero ¿qué pasa cuando dices, bueno, es Allah? Entonces el problema es que aquí ya tú lo personificas. Y cuando lo personificas, eso significa que creas otro. Entonces lo pones fuera. Y entonces cuando entiendes que solamente existe un campo, que es solamente una presencia, que no tiene nombre, que no puede ser nombrado, que no puede ser personificado, porque no es humano, no es algo que le puedes dar un nombre. Esta es la razón por la cual en Islam y en sufismo especialmente hay características, atributos de cómo uno puede experimentar ese campo. Primero, es Rahman, es Rahim. Esa es la primera línea en el libro del amor, que dice, en mi nombre. El más misericordioso, el más compasivo. Y la primera orden es, sé misericordioso y sé compasivo. Y por ejemplo, alguna gente dicen que no pueden perdonar a este o al otro, pero tienes que comprender que mientras no perdones, siempre el campo vendrá y te pondrá presión en ese punto y también te dará dolor, te generará dolor, porque no existe el no perdón. Es Ya Rahman, Ya Rahim. Y toda la creación hace esto. Y este campo está constantemente perdonando, no solamente personas específicas, es su estado, que es perdonar, es misericordia. Porque no puedes herirlo, no puedes hacer nada en contra de eso. No puedes reducirlo, no puedes manipularlo. No puedes hacer nada en contra de eso, excepto adaptarte, ir con ello. Eso significa que te rindes. Y una vez que te rindes, llegan esas olas de amor, de dicha, de fuerza, de claridad, de clarividencia. Y no te preguntes, ¿cómo debería hacerlo? Simplemente sé consciente de hecho. El hecho de ser consciente significa que estás dispuesto a recibir y que estás en contacto con aquello que está a tu alrededor. No es lo que tú sientes, ni lo que tú piensas, sino aquello que está en tu entorno, está dentro de tu cuerpo. Aquello que percibes, aquello que tú comienzas a sentir, a percibir. Muy probablemente no tengas muchos recuerdos de tu infancia, de cuando eras bebé. Pero si alguna vez esto te viene a la mente, y esto te volverá, porque hay una memoria permanente para todo, porque el campo está constantemente registrando. Es un atributo supremo, es un registro absoluto. Y puedes sentir, recordar, si entras en contacto con ese registro.
puedes sentir que cuando eras un bebé estabas en dicha y cuando tenías 2 o 3 años que comenzaste a caminar y a explorar el mundo, todos vivíamos en un mundo mágico, muy mágico.